Hola, muy buenos días, muy buen martes 19 de octubre. Para el día de hoy, todos los que nos acompañan ya desde hace algunos martes, vamos a dejar al rato un link para que se registren para la siguiente plática. Y el día de hoy vamos a estar trabajando, hablando sobre las obligaciones de los patrones en la materia laboral. Para eso ya se encuentra con nosotros la licenciada Yanir Ricalde Gamboa, que ustedes saben, pertenece a MR Global, un mundo de ideas conectadas y que cree en la capacitación y las mejores prácticas. Janine, son todos tuyos los micrófonos para no quitar más tiempo de esta interesante charla. Gracias, Vero. Buenos días a todos. Espero que me escuchen bien. Pues a los nuevos, bienvenidos, a los que me acompañan cada martes. También me da mucho gusto tenerles acá. Antes de comenzar, sí quiero pedir una disculpa a todos. Yo anuncié la semana pasada que íbamos a hablar sobre los motivos de separación, el cálculo de finiquitos, pero me quedé pensando la semana, pues en lo que hacía yo el tema, y creo que llegar a este punto de cómo hacer finiquitos, si estamos hablando de una nueva era laboral, y hemos estado viendo los posibles riesgos y cómo combatirlos, pues sentí pertinente voltear y entrar a esta parte de las obligaciones de los patrones en materia laboral. También vamos a hablar de las obligaciones de los trabajadores más adelante. Esto es un punto que muchas veces lo perdemos de vista porque nos centramos en nuestro reglamento de trabajo o porque muchos desconocemos que la Ley Federal del Trabajo, en su capítulo, pues en su título cuarto, capítulo 1, nos viene hablando de estas obligaciones que tenemos. Y si estoy hablando de prevenir riesgos, de establecer una relación preventiva laboral, para mejorar el entorno de mis trabajadores y buscar y llevar a mi empresa hacia mejores rangos de rentabilidad, pues es necesario hacer hincapié en este punto. Y tan importante es que si nos damos cuenta, las obligaciones de los patrones no son 5, no son 6, no las ventila los artículos 132 y 133. Hoy vamos a empezar con el artículo 132 y vamos a continuar la próxima semana cerrando este artículo 132 y dando pie al 133. ¿Por qué? Porque el 132 me habla de las obligaciones que yo como patrón tengo hacia mis colaboradores y el 133 también de lo que me prohíbe. Y las otras 2 semanas estaremos hablando entonces de las obligaciones que tienen los trabajadores. Esto es importante, ¿por qué? Porque muchas veces en nuestro día a día de trabajo empiezan a suceder cosas, nos empiezan a solicitar cosas y muchas veces ni el patrón pues tiene en cuenta que esto que me están pidiendo queda incluida dentro de alguna de las obligaciones. Y pues que en algún momento dado, no siempre, pero dependiendo de la gravedad, muchas veces, más si tenemos una relación sindical, pues puede dar pie inclusive a, ahora sí, a una rescisión por parte del trabajador hacia la empresa y o generarnos algún tipo de descontento que nos lleve a un conflicto laboral después. Entonces vamos a empezar por esta parte preventiva, vamos a empezarla a revisar y continuaremos más adelante. Bien, si este artículo 132, ahora sí nos establece 33 obligaciones. Vamos a empezarlas a revisar, algunas sencillas, otras vamos a entenderlas y vamos a prepararnos y estamos en el supuesto. ¿Dónde empezamos? Número 1, ya hemos venido hablando de esto y me lo recarga la primera obligación que me pone la Ley Federal del Trabajo, que me dice cumplir con las normas aplicables al giro o actividad. Es decir, de la Ley Federal del Trabajo se desprende el Reglamento Federal de Seguridad e Higiene,
y del Reglamento Federal de Seguridad e Higiene se desprenden todas las normas que ya sabemos ahora con la norma 35, pues cuidan de la integridad física del colaborador y de su salud emocional. ¿Ok? La segunda obligación, pagar salarios e indemnizaciones de acuerdo con la ley. Y esto, pues, aunque aparentemente lo hacemos, pero de acuerdo con la ley significa cumplir con las normas vigentes. Y aquí, como yo les decía en martes pasados, tenemos reglamentaciones con respecto al salario, con respecto a los recibos de pago, ¿ok? Que están insertos tanto en la Ley Federal del Trabajo como en la Ley del Impuesto sobre la Renta, inclusive la parte de clarificación también para el Seguro Social. Entonces, hay varias normas que no solo consiste en pagar el salario. ¿Por qué? Tan simple y sencillo, si yo no cumplo con todos los detalles que un recibo de pago debe de tener, posiblemente ese recibo, ese pago quede no deducible. O sea, estoy hablando de toda la nómina. También, si yo no cumplo con todos los requerimientos, sabemos que ahora todo recibo debe ser timbrado, un CFDI debe ser emitido, si no cumplo de acuerdo a los parámetros que me establece la ley del impuesto sobre la renta, es otro motivo por el cual pues yo pueda tener no deducible. Y también el no correcto desglose de cada uno de los conceptos que se pagan. Recordemos que el salario en un momento dado es un documento probatorio de que se cumplió con una obligación, ¿no? Y para que ustedes tengan un ejemplo, hay muchos que al aguinaldo, a pagarlo al año, le ponen gratificación anual, no le llaman aguinaldo. Y acordémonos también que para términos de ley, ¿ok? La gratificación es una cuestión, es algo que yo doy por alguna razón, y el aguinaldo es lo que yo doy, que la ley me marca como obligación cada mes de diciembre, tengo hasta el 20 de diciembre, y si yo lo pago bajo gratificación, ¿qué pudiese pasar? Que algún trabajador me pudiera decir, no me ha pagado mi aguinaldo y exigirme el pago. ¿Mm? O ante el momento de alguna demanda, la autoridad no me reconozca ese concepto de gratificación anual como aguinaldo. Entonces, hay que empezar a llamar a los términos legales como están en esa parte. Tercera obligación que tenemos es proporcionar a nuestros colaboradores los útiles, las herramientas, los materiales de trabajo para que puedan desarrollar su trabajo de forma correcta. Esto, pues, se remarcó cuando entró la ley de teletrabajo hace, pues, en diciembre del año pasado, se remarca, pero pues ya estaba dentro de las obligaciones en materia de, pues del día a día del trabajo, que cuando decimos muchas veces, ¿por qué tengo yo que ofrecerlo? Es parte de las obligaciones. Si queremos exigir calidad, si queremos exigir un buen trabajo, también debemos entregar los útiles, las herramientas y el material de trabajo para que las personas lo trabajan. En este punto también, cuando entremos a descuentos, vamos a revisar que pues la ley me dice que en caso de pérdida o un mal manejo por parte del colaborador, pues no está en contra de que se descuente esa pérdida, pero se descuente de acuerdo a la vida útil y no quererlo cobrar como nuevo. Esto también hay que tenerlo en cuenta y pues revisar nuestra política de descuentos al respecto. Siguiendo con esta parte de útiles, herramientas y materiales de trabajo, la cuarta obligación que tenemos es proporcionarle a nuestros colaboradores un lugar para que ellos puedan guardar y mantener en correcto orden todos sus instrumentos, herramientas y materiales de trabajo.
Es decir, pues podremos darle alguna caja de herramientas o bien algún locker o algún lugar donde puedan ellos mantener y guardar todo aquello que les sirve para trabajar y mantenerlo en buen uso. ¿Ok? Y pues también deberemos gestionar aquí un procedimiento, una política para, pues en caso de extravío, cómo reportarlo, cómo se va a proceder, o en caso del desgaste normal que las herramientas puedan tener o los materiales, se pueda pedir la reposición. Estas son las primeras 4. Después, y esto lo hacemos en nuestros centros de trabajo y esto va incluido, pues ahora sí, acuérdense que la ley nos pide, dentro de la duración de la jornada de trabajo, que les demos un tiempo de descanso al colaborador, que tenga dónde descansar y un tiempo para descansar. Y dentro de esas obligaciones me pide mantener el número suficiente de asientos o sillas, ¿ok? Pues ya seamos comercio, oficinas, hoteles, restaurantes, donde la gente pues pueda descansar. Si estoy hablando de una fábrica, pues lo más seguro, lo más probable que esas sillas estén en el área de descanso, que normalmente es el comedor. Ya tenemos una norma 35, sin embargo, ya dentro de las obligaciones del patrón, que vendría siendo la sexta obligación, es debemos guardar pues el respeto, propiciar el buen trato, porque me dice guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose de maltrato de palabra o de obra. Entonces, ya por todos lados, ya no solo queda en las obligaciones, lo tenemos en una norma 35 que ya trabaja pues en pro de ambientes favorables, de evitar la violencia laboral, los maltratos, pues queda remarcado aquí dentro de las obligaciones. Ahora, con 2 puntos pues a favor en este aspecto, debemos trabajar más con nuestros supervisores, con nuestra línea de mando, para ir propiciando culturas laborales mejores. Porque pues esto puede detonarnos en otras situaciones, como generarnos conflictos adentro que nos puedan llevar a terminar un contrato de trabajo con las suficientes complicaciones. Por otro lado, aquí no nos gusta porque a veces implica trabajo, pero el trabajador, sobre todo cuando tenemos trabajadores, sobre todo en el área de la construcción, por ejemplo, o somos de la costumbre de estar trabajando colaboradores por temporadas, como veíamos la semana pasada, la ley me obliga, si el trabajador así me lo pide, expedirle cada 15 días una constancia que contenga el número de días trabajados y el salario percibido. No se necesita establecer allá qué tan buen trabajador fue, sino establecer qué puesto desempeñó, la remuneración que recibió por ese trabajo desempeñado y los días que fue o que realizó ese trabajo. Perdón, está fallando mi mouse. Por otro lado, cuando el trabajador sale de la empresa, ya a veces no lo tenemos en cuenta, y aquí también tenemos que establecer una política, porque ¿cuántos trabajadores tenemos que salen de la empresa y al año, 2 años o a los 6 meses de repente, o cuando la extravían, pero continuamente van a la empresa a pedir que se les expida una constancia relativa a los servicios que prestó? Aquí nosotros podemos establecer una política porque sí tenemos la obligación, pero también me establece la autoridad que el trabajador, al salir o separarse de la empresa, tiene en los siguientes 3 días la oportunidad de expedir o solicitar una constancia escrita relativa a esos servicios. No es carta de recomendación, repito, es una constancia. La constancia, pues tan sencillo y simplemente, que debe de contener
la fecha de inicio de labores con nosotros, la fecha de conclusión, el puesto que desempeñaba y pues si queremos ponerla los honorarios. Yo normalmente este tipo de constancias no les pongo sueldo, nada más pongo por medio del presente. Se hace constar que el trabajador fulano de tal trabajó en esta empresa del periodo tal al periodo tal, se expide la presente para los fines lícitos que al trabajador correspondan. Atentamente y la firmo. Eso, con esa parte ya cumplimos, ¿ok? Pasando ya entonces a la siguiente, y esto también, pues ya eso hay que empezarlo a regular, a prever. ¿Por qué? Porque ya tenemos cambio de ley que pues ya los sindicatos lo van a empezar a pedir. No siempre nos golpea, pero puede ya empezar a ocurrir. La realidad laboral ha estado cambiando, debemos tenerlo en cuenta. Me dice conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del voto en las elecciones populares y para el cumplimiento de los servicios jurados electorales y censales, a que se refiere el artículo 5 de la Constitución. Es decir, si uno, y esto lo comento porque cada día es más costumbre y más en esta nueva realidad pospandémica, que las empresas pues trabajen los 24/7, y esto vaya a llevarnos en un futuro a que colaboradores nuestros tengan que trabajar en esos días de elección, de esos días de voto, que les toque ser cuidadores de casillas, pues nosotros estamos obligados a darles el tiempo para que cumplan con esas responsabilidades. La otra realidad, la otra situación es permitirle a los trabajadores faltar a su trabajo para desempeñar una comisión accidental o permanente de su sindicato o estado. Aquí, ¿qué es importante comentar? Así como estamos obligados a pues, permitirle a los trabajadores desempeñar esas comisiones que los sindicatos a veces les ponen, ¿ok? Y hay que darles el permiso, ¿ok? La pregunta es, ¿qué pasa con el salario? ¿Qué pasa con el sueldo de ese día, de esas horas o de esos días que la persona va a estar desempeñando esa labor? Depende del tiempo de la función. ¿Qué me dice la ley de manera completa? Dice, primero, la condición es que el trabajador me debe de avisar de manera oportuna. O sea, aquí nosotros debemos establecer con nuestro sindicato el tiempo en el cual debe entrar el aviso para decirme quiénes son los trabajadores comisionados, cuánto tiempo, o sea, hablando de horas y cuántos días va a ser esa encomienda, porque yo necesito coordinar el buen funcionamiento de mi operación. Y estas gentes son parte de un sindicato, pero pues están en ese sindicato porque están en mi organización. Hay que organizarnos. ¿Qué pasa si va a jugar dentro de pues alguna figura, vamos a decir, permanente del sindicato? ¿Ok? Aquí pues deberemos tratar con el sindicato qué va a pasar con su sueldo. Aquí lo que me dice esta obligación, dice, el tiempo perdido podrá descontarse al trabajador a no ser que lo compense con un tiempo igual de trabajo efectivo. Es decir, si la comisión es por un día, por unas horas, pues sí podremos, ¿ok? En este caso, pactar alguna devolución de tiempo o ver de qué forma poderle compensar al trabajador. Si la comisión ya es pues, de mayor tiempo, permanente, por decirlo, que el trabajador vaya a cumplir con alguna función sindical, no sé, 6 meses o un año, ¿qué pasa en estos casos? Tendríamos que pactar, porque no va a poderlo devolver, una licencia
sin goce de sueldo, porque no podemos decirle, vas a perder tu trabajo. ¿Qué se hace en este caso? Se expide una licencia sin goce de sueldo, se pacta con el sindicato, ¿ok? El sindicato cubrirá esos emolumentos o también trataremos esta situación, ¿ok? Y y cuando el señor termine con su encomienda del sindicato, nuestra obligación será regresarla. Todo depende de la situación. Por ejemplo, yo dentro de mi experiencia, yo manejaba la empresa cinco de los delegados, de los cuales uno, pues él estaba a cargo de representar a los trabajadores ante el Seguro Social. O sea, él cada semana acudía al Seguro Social para ver los problemas de atención médica de sus compañeros sindicales, incluyendo los de la planta. Ese día nosotros lo pagábamos, aceptamos pagarlo, la persona no iba, ¿ok? ¿Por qué? Porque aunque iba a ver los asuntos generales del Seguro Social de todos los sindicatos, o sea, de todos los participantes a ese sindicato, también estaba viendo los problemas de el personal de la empresa. Por eso se aceptó. ¿Qué pasaba muchas veces? A veces por actividades de la empresa me pedían a otro delegado. La situación o el acuerdo que teníamos con el delegado, cuando esto ocurría, ese segundo sueldo lo cubría el sindicato. Es cuestión de acuerdo. Lo que sí es la obligación aquí es poner la facilidad y dependiendo del tiempo, establecer un punto flexible y de apoyo para ambas partes, ¿ok? Y tenemos, que es la que vamos a ver por último el día de hoy, establecer y sostener las escuelas. Me dice el artículo 123 constitucional, establecer y sostener escuelas de conformidad con lo que dispongan las leyes y la Secretaría de Educación Pública. ¿Esto cuándo funciona y cuándo entra en vigor? Normalmente esta obligación se puso para aquellas empresas que normalmente se instalan fuera pues ahora sí, de las comunidades donde no hay, ahora sí, servicio escolar. Y muchas veces tenemos que llevar colaboradores con sus familias, con sus hijos, a comunidades donde no hay este servicio. Entonces, para que los hijos de los trabajadores puedan seguir cumpliendo, pues ahora sí, con su enseñanza, con su formación, para este tipo de empresas, pues así como hemos previsto muchas veces el servicio de comedor, porque cerca de donde nos instalamos no hay lugar para que nuestros colaboradores puedan comer y nosotros tenemos que dar el servicio de comedor. Lo mismo pasa con las escuelas, ¿no? Debemos establecer una escuela para que los hijos de nuestros colaboradores pues reciban esa atención. Y obviamente, de manera indirecta, pudiesen salir beneficiados los habitantes de esas pequeñas comunidades. Esto normalmente pues ha impactado para empresas que tienen minas, que están fuera de la ciudad, para pues granjas que han ido a establecerse o constructoras pues se van a establecer a lugares donde empiezan el desarrollo de nuevas comunidades, de nuevas oportunidades y que de manera temporal se establece esta parte. Estas, si estamos viendo, hemos visto la primera mitad de las obligaciones que tenemos, las partes importantes a resaltar, sobre todo en estos tiempos donde pues la vida sindical empieza a cobrar pues más vida. Ya sabemos que ya no hay sindicatos blancos, todas las empresas deben tener sus sindicatos activos, trabajando. Entonces, pues van a empezar a ver esas solicitudes para que nuestros colaboradores
posiblemente tengan que desempeñar alguna comisión, ya sea temporal, permanente dentro de sus sindicatos. Esto deberemos acordarlo, es algo que debemos empezar a hablar con nuestras empresas. Debemos también con nuestros sindicatos, se me pasó a decir cuando tenemos sindicato y tenemos vacantes, pues obviamente la prioridad de esos puestos que pertenecen al sindicato, debemos verlas con ellos, y los puestos de nueva creación, también darlos a conocer al sindicato para que establezcamos cómo vamos a gestionar esas vacantes, ya sea temporales, ya sea definitivas. Empezar a prever esa organización del tiempo, porque pues también dentro de la parte del ejercicio del voto, y si hablamos de tratar con respeto al trabajador, esto podría también en nuestros reglamentos prever qué vamos a hacer cuando el trabajador tenga alguna emergencia personal, familiar, en la cual necesite salir de emergencia o ausentarse, pues empezarlo a prever en nuestros reglamentos. Creo, y por eso es importante y remarco estas prestaciones en este tiempo, digo estas obligaciones, mejor dicho, porque estamos en una época de cambio, ¿ok?, en lo que era la costumbre de gestionar nuestras relaciones laborales. Necesitamos revisarlas, necesitamos ver cuáles son las necesidades de pues, nuestra fuerza laboral, de cada uno de los colaboradores de esas distintas generaciones, empezar a gestionar esas realidades y necesidades, y sobre todo empezar a establecer lazos que nos lleven a relaciones laborales más sanas, más proactivas, donde el diálogo, el entendimiento puedan existir. Esto, créame, nos va a generar un ambiente mucho más favorable, va a subir nuestra imagen empleadora, nos va a generar la oportunidad de crear canales de comunicación más directos, más abiertos con nuestros colaboradores, y pues nos va a quitar muchos dolores de cabeza en la cuestión sindical de problemas y conflictos. Hay muchas empresas que dicen, no me cuesta, si un trabajador está mal, o creo que está mal, la situación la paso al jurídico, pero yo creo que ya revisando esto también es importante en nuestras áreas de recursos humanos empezar a ver qué tan rentables son nuestras relaciones laborales, cuáles son nuestras áreas de oportunidad para mejorar y hacer más sanas esas relaciones laborales, que al final de cuentas lo que hagamos en favor de ellas, buscando el bienestar de ambas partes, empresa-colaborador, creo que va a ser la mejor forma de pues estar apostando a ese incremento de la satisfacción y por lo tanto de la productividad y de la rentabilidad del negocio. Quiero terminar con una frase que dije ya en unas pláticas pasadas y que creo que hablando de derechos y obligaciones se hace otra vez importante recordarlo. Muchas veces hablar de esto o tocar estos temas se vuelven algo difíciles porque decimos es empezarle a dar poder al trabajador. Recordemos que no se trata de dar poder al trabajador. El trabajador siempre ha tenido el poder porque es una persona, él maneja su voluntad y en él está esa voluntad de hacer o no hacer las cosas y cómo hacerlas. La obligación de nosotros es establecer el ambiente para que esa voluntad se dé de la mejor forma y las relaciones ahora sí se vuelvan productivas, rentables y de bienestar para todo el personal. Yo aquí les dejo, no sé si hay alguna duda o alguna pregunta. Si no, pues a todos muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias, Janine. Muchas gracias por dejar siempre esa semillita para que vaya creciendo un
una parte de recursos humanos con mucha capacitación y más humana. Muchas gracias. A todos los que están conectados, les dejamos en el chat del Zoom el nuevo link para el registro de las pláticas. Esta plática va a tener una parte 2 y luego van a estar las obligaciones de los trabajadores. Si ya estabas registrado en el anterior, te invitamos a que te registres en este nuevo para que puedas tener acceso a la plática del próximo martes. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Janine, por tu tiempo y nos vemos el próximo martes. Ten una buena semana. Gracias, Vero. Nada más para cerrar, aprovecho, se me olvidaba, el que quiera seguir sabiendo más de nómina, ya el próximo lunes arrancamos con nuestro primer taller de especialización de nómina con Ofelia Cámara y Asociados y MR Global. Son 25 horas de inmersión donde estaremos revisando los detalles más importantes en materia de Ley Federal del Trabajo con respecto a nómina, que incluye contratos, recibos, descuentos de nómina que nos dice la ley, y la parte de impuestos sobre la renta, seguro social. Entonces, creo que vale la pena en estas épocas de cambio. Al que le interese, pues ahora sí contigo pueden acudir para pedir todos los informes. Gracias y nos vemos la próxima semana.